Muchísimas gracias al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, evidentemente a la FIA, Federación Internacional de Abogados, y un abrazo muy especial, pues, y un saludo muy especial a el presidente, le digo Paco, un gran amigo, una persona a la que quiero muchísimo, admiro muchísimo, respeto muchísimo, y sobre todo, Paco, te reconozco ese esfuerzo que haces por el mundo entero, todos los días del mundo. La gente a veces cree que andar viajando debe ser lindísimo, pero yo a Paco lo veo 24/7 todos los días por las redes sociales, y de verdad que es un hombre muy admirable, con una lucha incansable para unir a todos los abogados del mundo. Y Paco, de verdad que reconocerte esa labor hoy acá para mí es un honor y un gran cariño, y estás en esta tu casa, tu país, y qué dicha verte, querido amigo. También agradecerle al doctor Álvaro Sánchez González, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Doña Telma, de verdad que usted es una inspiración, un honor compartir la mesa hoy con usted, y que todas esas compañeras y compañeros que nos están viendo a través de las redes sociales aprendan de ese ejemplo tan bonito que usted nos ha dado para con la patria, pero sobre todo para con la vida. De verdad que muy agradecido, y sobre todo un honor compartir con usted. Y también saludar a mis dos colegas queridos que están ahorita acá en la mesa. A mi derecha, don Olman, que es un gran amigo, con quien he compartido en el Poder Judicial por muchos años, tanto en la Asociación de Jueces como en la Judicatura, sobre todo allá en las tierras moncheñas, de verdad, en San Ramón. Y a mi maestro querido y respetado, el doctor Álvaro Hernández. Yo siempre lo digo, el civilista de las Américas. Entonces, para mí es un honor hoy compartir con dos compañeros y sobre todo con dos amigos a quienes admiro tanto. Agradecerle al Colegio de Abogados, que es mi segunda casa, y ya me callo y sigo ahora sí con la exposición, no sin antes agradecerle a Gretel por su finura, por su amabilidad y por su consideración, mi querida amiga que está allá atrás, donde siempre se esconde para que no la veamos, pero ahí está. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos observan hoy, y aprovechemos porque el tiempo es corto. Vamos a hablar rápidamente sobre este temita, que es bastante interesante porque en Iberoamérica creamos sistemas procesales normalmente modernos que pensamos bajo la premisa de la oralidad. Y entonces, cuando planeamos este tipo de situaciones, nos damos cuenta que algo nos falta. Cuando ya lo metemos a la práctica, hay algo que no vimos o visualizamos como legisladores o como operadores de justicia al momento de crear estos sistemas procesales. ¿Por qué? Porque independientemente si estamos en civil, penal, laboral, familia, administrativo, tendríamos que pensar primero en que lo principal es respetar la garantía y los derechos humanos que puedan tener las personas frente al Estado y por ende frente al acceso a la justicia. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque cuando nosotros a veces vamos a un proceso judicial, vemos al juez, vemos al abogado, vemos al fiscal, vemos al defensor, pero se nos olvida que detrás de todas estas figuras hay una persona, y esa persona merece tener el respeto a esa integridad personal que le embiste, y a que la justicia sobre todo respete esa calidad que nos atañe por el solo hecho de ser seres humanos. Hay una presentación que ustedes pueden ir observando, tal vez no la voy comentando porque, como les digo, el tiempo pues, es un poquito reducido. Pues vamos a hablar un poquito de esa garantía judicial que le tenemos que dar de acceso a la justicia a una parte muy importante de esa justicia, como lo son los menores de edad. Y es que hoy en día los menores de edad empiezan a tener una relevancia todavía mayor en un mundo globalizado, donde los menores de edad manejan mejor las redes sociales que nosotros. Yo ahora, hace poco cumplí años y tuve la dicha de que me regalaran una cuestión tecnológica, un iPad, y fue mi sobrino de 12 años el que me lo programó, porque yo no sé cómo bajar aplicaciones, yo no sé cómo conectarlo con el celular, y el hombre en 5 minutos conectó el celular, el reloj, el iPad, la computadora y hasta el televisor. Entonces, cuando nosotros visualizamos todos estos procesos judiciales, nos empezamos a dar cuenta que cada vez más hay menores como parte, hay menores que son actores, hay menores que son demandados, hay menores que son testigos,
y por qué no, hay menores hasta comerciantes. Imagínense ustedes que este sobrino mío en una competencia vía internet quedó como de 150 en un concurso internacional y al hombre le mandaron $250. Bueno, yo hubiera sabido que jugando juegos de video me iba a ganar ese dinero, me hubiera puesto a jugar también. Pero ¿qué regula eso? ¿Quién regula eso y cómo lo vemos? Bueno, básicamente entonces, cuando estamos ante un proceso judicial, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice que siempre se debe respetar, independientemente de la materia, pues evidentemente esa integridad y sobre todo cuando estamos hablando de niños, tenemos que procurar el derecho a ser escuchado. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño nos habla específicamente de que ese derecho no es solo llevarlo al tribunal, escucharlo y sacarlo, sino es procurar generar un filtro de situaciones en las cuales los estados garanticen que esa pasada de ese menor por un tribunal no va a tener implicaciones futuras en su desarrollo como persona, ni tampoco en su núcleo familiar. Yo que trabajo como juez civil acá en San José, recuerdo un caso donde nos tocó un niño y él muy sinceramente declaró y más bien afectó a sus padres, porque reclamaban una caída en un supermercado y el chiquito muy bonito llegó y dijo, hey, no, es que mi mamá toda la vida ha sufrido un dolor en esa pierna. Entonces, la teoría del caso se les cayó. Bueno, pude observar también y fui testigo claro de cómo la mamá casi lo golpea de la cólera que tenía. Imagínense ustedes la exposición entonces que se le puede generar a un menor a esta situación, en este tipo de situaciones. El menor tiene derecho a ser escuchado en la vía judicial o administrativa, pero esa escucha no es solo sentarlo, no es solo exponerlo, sino que requiere de una guía especializada que le permita o que nos permita no vulnerar ese derecho que como ser humano tiene de acceso a la justicia. Este artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño nos habla de 4 temas muy específicos a la hora de escuchar a un niño en un proceso judicial, independientemente de la materia en la que estemos. Lo primero es la preparación. Hay que prepararlo, no hay que improvisar con ese menor. Es el responsable de escuchar ese juicio, tiene que determinar los pasos previos específicos para que se garantice la observancia de que ese menor no sufra dentro del procedimiento judicial. Básicamente entonces tenemos que hablar con él, explicarle qué es lo que va a pasar, a qué lo vamos a someter. ¿Para qué? Para que en el segundo punto, que es la audiencia, podamos tener una declaración sin presiones y sobre todo sin consecuencias directas de estar allí. Imagínense ustedes que tuvieran 14 años, regresen un poquito en el tiempo y tengan que ir a enfrentarse a un fiscal, a un defensor, a 3 jueces, a una cámara, a un Facebook Live, a la grabación, a las oposiciones de las preguntas, en donde entonces ese contexto te va a afectar de una u otra forma. Luego, un tercer punto, y tal vez el más interesante, es la evaluación de la capacidad que se le tiene que hacer a ese menor. Insisto, ese sobrino mío, lo pongo de ejemplo, tiene 12 años y es muy bueno con el iPad y con el internet, pero no necesariamente porque casi mida 1,80 y tenga 12 años, quiere decir que tiene el discernimiento para entender qué es lo que está sucediendo en un juicio. El juez y las partes, con una ayuda técnica, deberían en principio valorar cuál es la capacidad que tiene ese menor para sentarlo allí, independientemente si tenga 12, 13, 15, 16 o esté a punto inclusive de cumplir los 18 años. ¿Por qué? Porque el último punto es informar a ese menor cuáles van a ser las consecuencias de su dicho y sobre todo a qué se va a enfrentar ese día. Normalmente siempre decimos, miren, es que el menor viene con un visitador social, viene con un psicólogo, viene con un orientador, tal vez con uno de sus señores padres, pero se nos olvida que esos profesionales que lo acompañan son especialistas precisamente en esa temática, pero el juez no es especialista en esa temática.
Ninguno de los del tribunal es especialista en esa temática. El fiscal tampoco, el defensor tampoco, el que pregunta tampoco, el guarda tampoco. Imagínense ustedes que cuando hablamos de los derechos del niño tenemos que pensar hasta en el entorno en el que se le hacen las preguntas, en los colores que lo rodean, en el tipo de pared, si lo hacemos esperar en la sala de testigos o no con los otros testigos, si el derecho a la imagen se le ve violentado, si tenemos que ponerlo detrás de una cortina, un montón de variables, insisto, que en este cuarto punto lo tenemos que ver. Para ir avanzando un poquito con el tema, por ejemplo, en España, cuando hablamos de esta temática y lo buscamos, encontramos un tema de representación. Y es que los menores de edad no emancipados pues van a tener que ser representados, como sucede acá en nuestro país, en Costa Rica. Y los españoles, eso sí, para prevenir un conflicto de intereses en esa representación, buscan, de acuerdo con el artículo 162 del Código Civil, que se adapte la madurez a lo que el niño va a declarar o a lo que va a formar parte. Es decir, aquí básicamente coincidimos en que se tiene que hacer un estudio previo de madurez para determinar si esta persona puede ser sometido o no a un nivel de interrogatorio, por ejemplo. También es importante en España que ellos restringen esta declaración. Ellos ven los hechos y determinan sobre cuáles hechos sí podría declarar o no, porque tal vez hayan hechos técnicos o muy concretos donde ni siquiera el niño tenga el conocimiento o el discernimiento para entender sobre qué se le está preguntando. Y determinan que la declaración de un menor es del todo imposible cuando de alguna u otra manera no pueda ejercer su derecho a ser escuchado, a ser entendido, a ser estudiado de previo y por lo tanto ordenaría, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que sean los representantes quienes declaren por él, a pesar de que tal vez sea un testigo presencial, por ejemplo. Hacen una división entre los menores a 14, los menores entre 14 y 18, para estimar precisamente esa madurez que les estoy hablando. En Argentina, por ejemplo, para ir hablando un poquito de los ejemplos que teníamos para hoy, hablamos de la ley, se llama la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es la Ley 26.061. En la Argentina, básicamente, se establecen unas prerrogativas importantes a considerar cuando vamos a evaluar un menor, ya sea como parte o como testigo. Primero, el derecho a la libertad, que comprende la decisión de los padres, de los representantes, de que él se presente o no a declarar. El derecho a la dignidad, para que este menor no se vea en los periódicos, en las fotos, en las noticias, expuesto de alguna manera con sus compañeros de colegio, de escuela. Además, el derecho a opinar y a ser oído, ¿verdad? A muchas veces nosotros mismos en la casa o en nuestros hogares, los niños dicen algo y por ser niños no los escuchamos. O, sí, papito, ahora más tarde, espérense, que están hablando los grandes, ¿no? Yo me acuerdo que chiquitillo le decían a uno, no, están hablando los grandes. Bueno, eso ha cambiado y la ley argentina, pues, le da esa connotación. También un tema de control. ¿Cómo controlar en un ambiente específicamente bueno para ese menor, para que él pueda desarrollar tranquilamente la narración de lo que básicamente tenga que decir? Y ya para ir cumpliendo con el tema del tiempo, voy a hablarles un poquito de Costa Rica. En Costa Rica tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia que permea en todos los procesos judiciales, independientemente sean de familia o no. A veces creemos que por ser Código de Niñez y Adolescencia estamos ante una temática meramente familiar, pero ahora que tenemos juicios orales, evidentemente esto va a todos los niveles. Entonces, en Costa Rica el artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia nos habla del interés superior del menor. Y aquí, básicamente, tenemos que determinar de qué se trata esto. Valoramos la condición del sujeto, la edad, el grado de madurez, la capacidad de discernimiento y además la correspondencia entre el interés individual y colectivo de lo que le estamos evacuando. Es decir, para que nos entiendan los amigos que nos ven de otros países, en Costa Rica el interés superior del menor está inclusive por encima
de la Constitución política. ¿Se respeta más el interés del niño o se prioriza más el interés del niño que la misma Constitución? Si aquí usted tiene una deuda, para que me entiendan, de pagar alimentos o una deuda de pagar una obligación dineraria pura y simple, siempre se va a ponderar la parte alimentaria. Ese menor, de acuerdo con este articulito, va a tener entonces esa prerrogativa. También exige el derecho a una protección estatal, y esta protección estatal no es otra que procurarle este acceso a la justicia, pero acuerpado de una forma integral. No que vaya con un psicólogo, no que vaya con su abogado, no que vaya con su maestro, sino que de forma integral, cuando ese menor es evacuado en un sistema procesal oral, ya se ha determinado su capacidad, su inteligencia y sobre todo se le ha protegido en la integridad que tenga. ¿Qué es el punto que sigue? Ese derecho a la integridad. Cuando hablamos de integridad no estamos hablando de otra cosa, que las personas menores tienen derecho a que su integridad psíquica y moral no se vean afectados, que no se vaya ese menor pensando que su narración fue en contra de sus padres, que su narración hizo perder a sus padres el juicio o que su narración, peor aún, condenó a prisión a alguien y eso lo afecte posteriormente en sus estudios, en su crecimiento y en su discernimiento. Y un tema sumamente importante, es el derecho a la imagen. Insisto, a veces creemos que el derecho a la imagen es solo no salir en televisión, no solo salir en el periódico, no solo salir en internet. Es el derecho que yo tengo a no exponerme siquiera en un tribunal ante desconocidos siendo un menor. Porque muchísimas veces, y para nadie es un secreto, en los tribunales hay una guerra, entre comillas, jurídica, donde los abogados se hacen miradas, se oponen, se hablan fuerte, se interrumpen, que el colega no hizo esto, que el colega no hizo lo otro. Yo, por ejemplo, un día, una persona muy querida, le roban el carro, le abren el carro, le sacan el carro en un automercado, le sacan la laptop, le sacan la computadora, y cuando va a hacer el reclamo le dicen, no, mire, es que usted no se lo vamos a pagar porque usted no avisó que tenía eso en el carro. Bueno, entonces resulta que ahora hay que bajarse a todo lado en un supermercado y decirle al guarda qué es lo que tengo para que me lo paguen. Si una persona ante esa situación se ve totalmente desvalida, siendo un adulto, imagínese usted, querido amigo y amiga que nos está viendo, cómo se siente ese niño que se ve regañado por un abogado en una oposición mal planteada porque ese abogado, sin querer, no tiene o no sabe o no maneja cómo tratar a un menor de edad. Entonces, este derecho a la imagen tenemos que ampliarlo y pensar no solo en la justicia televisada de hoy en día, sino en todos esos aspectos. También hay un derecho de acceso a la justicia, los menores tienen derecho a denunciar, los menores tienen derecho a ser parte. Recordemos que para eso tienen una representación, pero también pueden realizar ciertos actos jurídicos de acuerdo con el Código de Niñez y Adolescencia para que su opinión sea efectivamente considerada dentro de un proceso judicial. Ya para ir finalizando y no abusar del tiempo que me corresponde y escuchar a mis queridos compañeros y maestros, pues cuando estamos en un proceso judicial tenemos que procurar sobre todo contar con un traductor y un intérprete para ese menor. Pero no me malentiendan, no es que habla inglés o que habla japonés o que habla, ¿verdad? Sino que le vaya interpretando qué está pasando en el juicio, que le vaya contando qué es lo que está sucediendo, que lo vaya guiando, ¿verdad? No es que el juez está enojado, es que está resolviendo una oposición, no es que el abogado está enojado con usted, es que está diciendo que una pregunta está mal planteada y así ese menor no se vea afectado. Los menores pueden actuar dentro de un proceso judicial siempre que sean mayores de 15 años y va a haber una tutela efectiva tanto de la Procuraduría General de la República como la representación que siempre se hace del Patronato Nacional de la Infancia. Ya para concluir, es importante entonces como recomendación crear una capacitación para todas las partes, independientemente del país en que nos encontremos, para los interrogatorios, una capacitación de cómo interrogar a un menor
qué palabras poder utilizar, cuál es el ambiente en el que debe estar sentado, debe estar rodeado, porque en esto hasta la silla donde se le siente es importante. Si estamos en un mundo globalizado donde el menor cree que existe el banquillo de los acusados, pues va a sentir que va a ir a declarar en un proceso simplemente si una casa se cayó o no, o si una vaca se pasó a un lado o no, o si alguien fue atropellado y va a creer que lo van a dejar preso. Entonces, todo esto es importante valorarlo. Por último, y agradeciéndole nuevamente a la FIA y al Colegio de Abogados, es importante recalcar, y disculpen que haya hablado un poco rápido, pero es por cuestiones de tiempo, es importante recalcar que nosotros como operadores del derecho, tanto abogados, jueces, fiscales, defensores, tenemos que procurar entrenarnos en estas lides. No es fácil lidiar con un menor, no es fácil lidiar con personas de la tercera edad y además con personas que tengan algún tipo de discapacidad. Pero en este caso no es fácil no por ellos, sino por nosotros que no nos preparamos y entonces tratamos de manera equitativa o en búsqueda de esa equidad de una forma inequívoca y hasta discriminatoria. No contar con las cualidades que tenga que tener un tribunal, los aspectos positivos, el espacio debido, genera una discriminación para este menor que, insisto, psicológicamente puede ser afectado no solo en ese momento, no solo en el entorno de su hogar, sino en su futuro crecimiento, y de allí la importancia pues de buscar de alguna manera que no se vea afectado en esa declaración. Tenemos que recordar que sujetos de derecho somos desde antes de nacer hasta después de fallecer, y todos tenemos que ser tratados dentro de nuestras prerrogativas de una manera equitativa. Eso sería todo por hoy. Agradecerle nuevamente a la FIA, al Colegio de Abogados y a todos los que nos están observando en sus oficinas y en sus casas. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias, don Froilán. A continuación escucharemos al máster Olman Olate Calderón, secretario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, quien hablará del tema, el juez de garantías en la investigación penal frente al control de legalidad y convencionalidad de la actividad probatoria del Ministerio Fiscal. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, tardes, noches, a quienes nos están observando por las redes sociales y a quienes se encuentran presentes en el magno auditorio Pablo Casafón del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Debo de iniciar mi intervención agradeciendo a la FIA, en la persona de su presidente, don Francisco Morales, al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en la persona de su presidente, don Álvaro Sánchez. Igualmente, me honra estar en esta mesa principal a la par de dos excelentes excompañeros jueces y juristas de altísima calidad y calibre a nivel no solo nacional, sino internacional, como es el doctor Froilán y el doctor Álvaro Hernández. Compartir esta mesa nos hace recordar, como bien lo decía el doctor Froilán, tiempos de convivencia y de convivencia de la judicatura y de discusiones de temas de penal y civil, aunque lo mío no es lo civil, pero he aprendido muchísimo del doctor Froilán. Así que muchas gracias, doctor. Sin más preámbulo, el tema que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy es un tema que tiene que ver con los modelos del proceso penal. El título de esta ponencia es el juez de garantías en la investigación penal frente al control de legalidad y convencionalidad de la actividad probatoria del Ministerio Público. Esto nos debe de llevar al pasado, cuando empezó a ya gestarse por los años 80 la idea de un modelo procesal para Latinoamérica que pudiera ahondar y abordar de forma más eficaz el enjuiciamiento de los delitos y
procurar para el derecho penal una justicia más célere, más simple y de principio más barata. Es así como efectivamente se desarrolla el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, y de ahí surgen el resto de cuerpos procesales penales que se fueron instaurando paulatinamente en toda Latinoamérica, en la mayor parte de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, el tema que me convoca el día de hoy tiene que ver casualmente con la figura del juez de garantías, que viene a ser la figura que sustituye para esos modelos procesales en donde el órgano que investiga no es el órgano que juzga, sino que son órganos diferentes para garantizar esa objetividad en la investigación, ya que la idea parte de que el órgano que se encarga de instruir o investigar tiene un marcado interés en el esclarecimiento de los hechos, por lo que difícilmente haría imparcial su juicio, y también pues la crítica que se hace también sería que estaría impedido para establecer medidas que produzcan injerencia en los derechos y libertades del ciudadano. Frente a esta postura, que es la del sistema inquisitivo, donde la figura instructora es el juez de instrucción y el fiscal, el órgano excitador de la acción penal, el órgano prosecutor de la acción penal, queda relegada a una figura, repito, esto en los modelos que asumen, el modelo acusatorio que asume una clara diferenciación de funciones procesales, como es la función de la investigación a cargo del Ministerio Público y la función o el control de garantía de este juez que vamos a ver porque en algunas latitudes se le llama juez de garantías y en otras no se acuñó ese nombre, no se acuñó esa denominación. El profesor español Javier Marca nos dice que conceptualizar la figura de juez de garantías no resulta algo sencillo en razón de la plasmación que se hace de esta figura en distintos modelos procesales. Sin embargo, debe de partirse de un parámetro de mínimos para no perder la esencialidad de esta institución, de este juez de garantías, y que este parámetro de mínimos logre poder incorporar la figura a las distintas legislaciones que hayan adoptado la figura del control de los actos de investigación o de la actividad probatoria de la Fiscalía a cargo de un órgano objetivo, independiente y no involucrado con la instrucción de la causa. Desde este punto de vista, el profesor Marca nos señala que la definición de juez de garantías supone entonces plantearse que todos los jueces en el desempeño de sus funciones tienen que ser jueces garantes de los derechos y los ciudadanos. Casualmente, esa discusión se tuvo en Costa Rica por parte de los redactores del código y posteriormente por los legisladores, en donde se decantó nuestro legislador por no señalar con el nombre de juez de garantía esa función de control de la actividad probatoria, sino que se designó por etapas el proceso penal. Entonces, una etapa preparatoria, que es la etapa donde la Fiscalía tiene el ejercicio de la acción penal, de la prosecución penal, de la reunión de todos esos elementos útiles y pertinentes que permitan acreditar las circunstancias del hecho, eventualmente en un juicio, y la autoría de a posibles autores de ese crimen o de ese delito. Una etapa intermedia en la que efectivamente habrá o se diseña un juez de garantía, ¿verdad? Porque tendrá que ser un juez de garantía, pero no con la denominación, por lo menos en Costa Rica, no tenemos esa denominación, de la etapa intermedia que será garante de que examinará y valorará desde el punto de vista de la utilidad, pertinencia y vinculación de esa actividad probatoria con el
la acusación particular o privada que se le presente. Y por supuesto, la etapa de juicio, que es la etapa donde se va a establecer y a producir la prueba que se judicializó, que se admitió por parte de un juez garante de la etapa intermedia. En este sentido, continuando con el pensamiento del doctor Javier Marca, dice que el concepto de garantía se halla tan íntimamente ligado con la función judicial que pareciera poco útil concretar en un solo tipo de juez una finalidad específicamente garantista, razón por la cual resultaría preferible la denominación de juez de control de la instrucción o juez de garantías de la fase instructora. La postura del doctor Javier Marca es que tiene que haber entonces, a su juicio, para dar garantía a los derechos del imputado, si la investigación está a cargo del órgano fiscal, del Ministerio Fiscal, debe de haber entonces un órgano que controle, si la investigación está a cargo de un juez de instrucción, debe de haber un juez de garantías entre el fiscal y el juez de instrucción. ¿Por qué? Porque ese juez de garantías tendría que ser el juez que va a decidir la intervención de los derechos fundamentales que se vean involucrados en esa investigación. Porque de acuerdo al concepto que maneja el profesor Javier Marca, la instrucción implica valoración de la prueba, no solamente la reunión de elementos para la acusación, como sería la posición que tendría si el Ministerio Público fuera el órgano encargado de la investigación de forma monopólica o total. Entonces, esa es la propuesta que nos hace el profesor Marca. Vamos a ver paulatinamente por qué en el caso de la figura del Ministerio Público encargado de la investigación no necesitaríamos ni un segundo ni un tercer juez, sino que el juez de garantías de cada etapa satisface eventualmente ese control, primeramente de la actividad probatoria en la fase preparatoria y el control de si la causa se abre a juicio o no en la etapa intermedia. Esto nos lleva a señalar entonces y a definir cuáles serían las competencias del juez de garantías. Entonces, lo primero que tenemos que indicar es que no es el encargado, ¿no? No es el encargado de la instrucción o investigación de la causa, que no puede ser el órgano competente para la valoración de las actuaciones, que debe autorizar aquellos actos de investigación que afecten en cualquiera de sus tres modalidades, privación, restricción o perturbación, los derechos fundamentales de los imputados, víctimas y demás intervinientes en el proceso. Otra de las competencias es que debe resolver y pronunciarse sobre la adopción, mantenimiento, modificación o cesación de las medidas cautelares, personales o reales. También tendrá como función admitir la solicitud del Ministerio Público para aplicar un criterio de oportunidad si esto ocurriese en la etapa preparatoria del proceso penal. También tendrá la de determinar la finalización del procedimiento preparatorio, es decir, una vez que se haya producido la recolección de los elementos que permitan sustentar la acusación pública o particular. También tendrá la competencia de determinar la procedencia de la apertura a juicio oral, esto ocurrirá en el juez garante de la etapa intermedia, y determinar la procedencia del sobreseimiento definitivo en esta misma etapa, si efectivamente los hechos o no se adecúan a una figura penal o eventualmente hay una insuficiencia probatoria. El otro punto es el rol del juez de garantías en la investigación penal. El rol de garantías acá. El Ministerio Público entonces tendrá a cargo la investigación e instrucción de la causa a efectos de determinar las circunstancias del hecho.
El juez de garantías, por su parte, controla la actividad probatoria de la investigación fiscal en aquellos actos que requieran autorización judicial o bien control jurisdiccional por el tipo de afectación que implicaría el derecho fundamental comprometido. Y viendo esa afectación o esa afectación de ese derecho, repito, en cualquiera de las tres modalidades, que sería la restricción, la privación o la perturbación. Y acá, frente a ese rol de garantías en la investigación penal, es donde se cumple el principio rector de que el principio general que rige para el juez de garantías, que el órgano que instruye no debe ser el órgano que juzgue. En este sentido, entonces ahora conviene analizar la situación de la actividad probatoria. Aquí tenemos que decir que cuando el Ministerio Público tiene a cargo la investigación de la causa, es decir, en los modelos acusatorios donde se define de esta forma, su función, ¿sí?, la del Ministerio Público, es la búsqueda de las pruebas que permitan sustentar su teoría del caso o hipótesis criminal. Frente a esa actividad probatoria que realiza el Ministerio Público, que haya desarrollado el Ministerio Público, deberá ser sometida al control del juez de garantías de la etapa intermedia, el que, en definitiva, valorará no la prueba en su dimensión de contenido, sino en su dimensión de pertinencia, utilidad y vinculación con los hechos que se han investigado por el órgano fiscal. Y en ese, o por la parte querellante, si estamos frente a una acusación particular. Y este mismo juez debe examinar también, y aquí es donde también los que favorecen la idea de un juez de instrucción y un juez de garantía que esté por encima del juez de instrucción, la preocupación de quienes siguen esta propuesta o esta tesis es de que se conozca la fuente de los elementos de prueba. Pues nosotros, por lo menos en el esquema del sistema o modelo acusatorio costarricense, esa garantía se satisface con el juez de la etapa intermedia, quien no solo tiene que efectivamente valorar la prueba desde su utilidad y pertinencia, sino tiene que valorar la prueba desde su obtención para eventualmente judicializarla, es decir, marcarla y admitirla para incorporarla al proceso a través de esa judicialización para que se pueda discutir eventualmente en la fase de juicio. Coincidimos entonces con el criterio de que el fiscal investigador ostenta la condición de parte procesal sin auténticas facultades jurisdiccionales, pues no tiene la competencia para decidir, el fiscal no tiene la competencia para decidir sobre la apertura y clausura del procedimiento penal. A la luz de lo dicho, la competencia del fiscal de cara al juez de garantías de la etapa preparatoria es articular la aplicación del principio de oportunidad en caso de que esté en la etapa preparatoria y requiera de ese instituto, y ante el juez de garantías de la etapa intermedia presentar su acusación y que sea sometida, repito, a valoración tanto formal como sustancial, al igual que lo tendrá que hacer el querellante. Y la otra posibilidad que cabe en la etapa intermedia es que el juez, en función de esa garantía, también analice si efectivamente lo que corresponde es sobreseer al imputado, es decir, liberarlo anticipadamente de toda responsabilidad sin necesidad de un juicio oral y público. Para ir finalizando, voy a ubicarme en la parte de lo que es el control de legalidad y convencionalidad. Acá voy a resumir señalando lo siguiente. Toda norma instrumental está estructurada para que de manera autónoma o en armonía con los principios y demás normas del modelo procesal al que pertenece, ofrezca garantía y equilibrio al procedimiento. He ahí en donde el juez debe examinar y desechar toda vulneración que vacíe ese contenido de garantía, ya sea desde la propia norma
o por infracción a garantías incorporadas al sistema desde el derecho convencional. ¿Qué significa esto? Sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su vasta jurisprudencia ha señalado que cada juez en sus diferentes materias es un juez convencional, es decir, que no debe satisfacerse solo con las garantías que ofrezca el sistema o el ordenamiento interno, sino que también tiene que ir más allá en caso de que alguna garantía de la norma autónoma haya sido vaciada y su contenido se encuentre de mejor forma potenciado o garantizado a través de instrumentos jurídicos internacionales como serían las convenciones. He ahí, entonces, donde las garantías judiciales reconocidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son las siguientes, se traducen casualmente esas garantías judiciales en las normas o en los contenidos de garantía procesal que van a discurrir, que van a deslizarse por todo el proceso penal en función de esa garantía. ¿Cuáles son esas garantías judiciales que al menos reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos? El derecho del imputado a traductor o intérprete, comunicación al inculpado de la acusación formulada, oportunidad al inculpado para preparar y ejercer la defensa, derecho del imputado a un defensor de su elección y a mantener libre comunicación con este, derecho a un defensor público sufragado por el Estado, derecho a ejercer defensa técnica y material interviniendo o teniendo la posibilidad de intervenir en el desarrollo de la actividad probatoria, como también en el derecho a interrogar y a contrainterrogar en caso del juicio. El derecho a no autoincriminarse, la validez de la confesión, en los casos en donde los ordenamientos jurídicos así lo admitan, que esa confesión sea sin coacción, derecho a una única persecución penal, que es lo que conocemos como el non bis in idem, la publicidad del proceso penal, salvo aquellos casos, dice la Convención Americana de Derechos Humanos, donde tenga que haber o existir una limitación por la preservación de justicia. En el caso de Costa Rica, la audiencia preliminar no es pública. Entonces, por definición de ley, está establecida como una audiencia privada. Sin embargo, el juicio, por supuesto que sí es público. También se garantiza dentro de todo este contenido de garantía procesal que la constitución de un tribunal objetivo e independiente, imparcial, derecho a ser oído por un juez dentro de un plazo razonable, derecho a la presunción de inocencia y derecho a un juicio de certeza de culpabilidad. Aquí les dejo una mención de un caso interesante que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de el caso Segarra Marín versus Perú, en donde se hace un desarrollo sobre la aplicación del principio de inocencia, no solo como una garantía que tiene todo imputado a que su inocencia es un estado inalterable y que casualmente la actividad probatoria que realiza el Ministerio Público va dirigida a ello, al rompimiento de ese estado de inocencia y a la asunción de un estado de certeza de culpabilidad, que es un derecho humano reconocido por la Convención. Se hace un desarrollo bien amplio de la aplicación de cómo se vulnera el principio de inocencia cuando hay una mala, errática, indebida, insuficiente o ilegal valoración de la prueba. Los invito a buscarlo, está en Google, Segarra Marín versus Perú. Conclusión del tema del juez de garantías es que el juez de garantías se traduce en un efectivo control de aquellos actos de investigación del fiscal que exijan la autorización y el control jurisdiccional por tratarse de actos coercitivos limitativos de derecho. Por eso, indistintamente del modelo en donde nos ubiquemos, la figura de un juez de garantías por encima de cualquier otro tipo de juez tendrá que ser ineludiblemente, deberá estar, no puede eludirse la existencia de este juez de garantías. Y por ello, muchas gracias por la atención prestada. La tecnología no me favoreció con el control de la computadora y eso, pero quiero de verdad agradecer la atención prestada y nuevamente al FIA y al Colegio de Abogados el permitirme dirigirme a todos
las personas que nos acompañan, perdón, por las redes sociales, como quienes están en el auditorio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, maestro Olman Olate. El notario y director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y vicepresidente nacional de vinculación con los notarios de la República de la Federación Iberoamericana, el doctor y amigo Alfonso Yáñez Arriola. El tema, la función notarial frente a los tratados convencionales en materia de derechos humanos, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, Paco. Un gusto poder participar en esta gran fraternidad de la ciencia que promueve la Federación Iberoamericana de Abogados. En relación al tema que esta noche me tocará comentar con ustedes, pues me gustaría partir de la cuestión de los derechos humanos frente a la función notarial. Empezaría refiriendo a don Bernardo Pérez Fernández del Castillo, quien es un especialista mexicano en derecho privado. Él afirma que el notario en su función profesional, además de aplicar el conocimiento del derecho, debe de atender las normas éticas de su actividad, dar prioridad y respeto al ejercicio de los derechos humanos que se encuentran plasmados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Esto quiere decir que el notario tiene una participación muy importante en la observancia de los derechos humanos, la igualdad, libertad, familia, propiedad privada, interés superior del niño y de la niña, las personas con discapacidad, entre otros, que le corresponde al Estado proteger esos derechos humanos y al notario le corresponde poder participar en la colaboración en el sentido de esa política en cuestión del principio de legalidad. Partiendo de esa premisa, bueno, ¿cuál es la función que tenemos los notarios frente a los derechos humanos? Pues básicamente tres: depositarios de la fe pública, garantizar la seguridad jurídica y, en tercer lugar, proteger la dignidad de las personas. Siempre ha existido una relación estrecha entre la actuación notarial y los derechos inherentes de las personas. La Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado Latino señala, entre otras obligaciones de la función notarial, poder fomentar la promoción del notario garante de los derechos humanos de la persona y que se reconozca que los notarios tenemos por misión prevenir conflictos y defender el equilibrio contractual, respetando siempre los derechos de la persona humana. Siempre ha existido una estrecha vinculación entre la actuación notarial y, en ese sentido, existen algunos tratados relacionados con la función notarial que son bilaterales. En la cuestión notarial, obviamente, nos referimos al derecho civil, derecho mercantil y derecho fiscal principalmente. Y algunos tratados relacionados con la función notarial que son bilaterales, pudiéramos referir el acuerdo entre el Estado mexicano y Alemania, Francia, Japón y Canadá, respectivamente, para evitar la doble imposición en materia del impuesto sobre la renta, previniendo así la evasión de carácter fiscal. En segundo lugar, la Convención sobre la legalización de las firmas entre México, el Estado mexicano y España. Para el notario mexicano, los puntos anteriores se relacionan siempre con los derechos humanos, con la dignidad de las personas. Y en este caso, en materia tributaria, se destaca el derecho fundamental del respeto a la propiedad o al patrimonio de una persona, relacionada en diferentes ámbitos, como puede ser la libertad, el plano económico, social o cultural. La entrada en vigor de la reforma constitucional del 2011 en México, vino la gran reforma de reformas después de la Constitución de 1917, la reforma de esta en el 2011, vino a abrir un gran abanico de posibilidades para los contribuyentes mexicanos, porque estos pueden buscar, localizar y utilizar los derechos fundamentales en los diversos instrumentos normativos internacionales que puedan beneficiar
las controversias que tengan con el fisco o la interpretación de los ordenamientos jurídicos de carácter tributario, aplicando criterios o jurisprudencias incluso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. En este caso, estaríamos hablando incluso del principio pro persona, que después de la reforma viene definido en la propia Constitución, y algunos tratados relacionados con la función notarial que son no binacionales, no bilaterales, sino en forma multilateral. Podríamos referir la Convención Interamericana, que tiene que ver con la definición de las normas de derecho internacional privado, los contratos en materia internacional, el domicilio de las personas en el derecho internacional, la personalidad y la capacidad de las personas jurídicas o personas morales, los poderes para ser utilizados en el extranjero, la prescripción en la materia de la compraventa internacional o la notificación o traslado en el extranjero de documentos en materia civil o materia de carácter comercial. En segundo lugar, pudiéramos referir la Convención de La Haya, conocida como la Convención de Apostilla. Otros cuestiones de carácter internacional que pudiéramos referir, otros instrumentos de carácter internacional, sería el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia económica, social y cultural, conocido también como el Pacto de San Salvador, y en este caso la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que vino a aprobarse en la Convención Internacional Americana, en la 11ª Convención Internacional Americana, en Bogotá en 1948, que dispuso la creación de la propia Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Posteriormente, en 1969, se suscribió la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que entró en vigor en 1978 y que vino a establecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El contenido de esta, con sus diferentes disposiciones, el preámbulo, los 2 capítulos que se dedican a los derechos y a las obligaciones, se integra por 38 artículos. En ese sentido, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre relaciona al notario mexicano en diferentes ámbitos. Primero, el derecho a la constitución y a la protección de la familia, porque toda persona tiene derecho a constituir una familia, un elemento fundamental en la sociedad, a recibir protección e instrumentos jurídicos para ella. El patrimonio de familia incluso es una figura creada para proteger el patrimonio de las familias y asegurar de los acreedores alimentarios el desarrollo del núcleo familiar. El notario participa a través de jurisdicciones voluntarias en la construcción y la integración, modificación y extinción del patrimonio de familia, formulando en escritura pública la afectación de bienes por parte de su titular a favor de la familia y de los acreedores alimentarios, siempre cumpliendo con todos los requisitos que la ley establece, cuyo patrimonio queda afecto, es inalienable y queda no sujeto a ningún gravamen alguno, convirtiéndose de esta forma la figura notarial en un garante del derecho fundamental de carácter alimentario. También en el derecho a la propiedad se establece que toda persona tiene el derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que venga a contribuir de manera digna a las personas, al hogar y a su desarrollo. De la mano con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una de las garantías protegidas por la Ley Suprema es el derecho internacional, estrechamente vinculado con el derecho notarial. Es la legalidad y es la seguridad jurídica que viene a establecerse sobre la propiedad privada. Los actos jurídicos de la propiedad privada y sus desmembraciones vienen a ser las actuaciones más frecuentes del ejercicio notarial en el ámbito patrimonial de las personas,
Y en esa dirección, en ese sentido, tenemos los notarios la encomienda de la protección del patrimonio buscando un equilibrio, una imparcialidad de los negocios jurídicos, principalmente de carácter inmobiliario, evitando que la parte más débil pueda ser sucumbida ante las peticiones del más fuerte. También tenemos la participación dentro del derecho de petición. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general o interés particular, y obtener una pronta respuesta, una pronta resolución. El derecho de petición está involucrado con el notario. No obstante que el notario no es un funcionario, no es un empleado. El Estado únicamente delega la fe pública originaria de él frente a la figura notarial. El notario ejerce una función de orden pública. Cuando los particulares le solicitan sus servicios, está obligado a prestarlos, siempre y cuando no exista un impedimento, un motivo, una excusa legal. Por ejemplo, cuando la actuación solicitada deba realizarse por un federatario público conforme a la ley, o en su caso, cuando haya alguna intervención que ponga en peligro su vida, su salud, sus bienes o la de sus familiares. En este caso, se vincula tres instrumentos. La fe de hechos. La fe pública que el notario realiza en territorio o en gabinete, en oficina, argumentando la estructuración de lo que ve, de lo que hace constar o de lo que se manifiesta frente a él. En segundo lugar, el aviso indubitable, cuando forma parte de un proceso de socialización, dejando constancia de la motivación, el planteamiento y la respuesta. Y en tercer lugar, en el procedimiento sin litigio. Se utiliza mucho en Coahuila, se utiliza mucho en México. El procedimiento sin litigio para resolver los temas de facturaciones de bienes muebles, cuando hemos perdido o extraviado la documentación que ampara la propiedad. Partiendo de esos tratados internacionales, de esas convenciones que hacen referencia a los temas civiles, mercantiles y fiscales que hemos referido, podríamos concluir que el notario debe de actuar en base al principio de legalidad, como joya de la corona de nuestro sistema jurídico vigente, con imparcialidad, con probidad, diligencia, con eficacia, honradez, en lo que se fundamenta la función notarial. Y en ese ejercicio, evidentemente que la jerarquía constitucional, pero también los organismos internacionales y sus productos en los que México y los estados participan, forman parte del andamiaje jurídico bajo el cual la figura del notario público debe ejercer su función, siempre respetando la dignidad y siempre respetando los derechos humanos. Muchas gracias. Del primer circuito judicial de Costa Rica, con el tema hacia la eficacia de la justicia. Muy buenas noches, tengan todas y todos. Para el Colegio de Abogados de Costa Rica, pues eso es un verdadero privilegio contar como anfitrión, servir de sede en este 20º Congreso Internacional de la FIA. En tal sentido, pues quisiera extender un caluroso saludo a doctor Francisco Morales, a nuestro señor presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, don Álvaro Sánchez, saludar a mis compañeros de mesa por acá, don Froilán Alvarado y don Olman Ulate, compañeros y excompañeros de la judicatura durante muchos años,
Y en particular también extender mi más cordial bienvenida a todas aquellas personas que nos están visitando y esperando que tengan pues una muy, pero muy buena estancia en Costa Rica en estos días de inicio de lluvias que estamos experimentando por acá. Decidí hablar del tema de la eficacia de la justicia, sobre todo relacionado con los aspectos de derechos humanos que tiene de por medio lo que tiene que ver en relación con la accesibilidad a una justicia eficaz, a una justicia pronta, cumplida y que dé respuestas de la manera más eficiente a los requerimientos que tiene que ver con los ciudadanos. Para nadie es un secreto de que en los últimos años la justicia viene pues lógicamente siendo objeto de una evaluación pues no muy halagüeña. Ello por cuanto es evidente que efectivamente nuestros sistemas judiciales en los diferentes campos, algunos más mediáticos que otros, como el campo del derecho penal, por ejemplo, así como en el derecho civil y comercial, que es donde yo me desenvuelvo, pues viene ofreciendo una serie de críticas, una serie de inconsistencias de la opinión pública, etcétera, casi que de una manera generalizada a nivel regional, no siendo por tanto una situación doméstica, una situación nacional. Nuestros países efectivamente están pues atravesando una muy importante prueba sobre lo que tiene que ver lógicamente con el tema de la justicia como tal. Y esto es sumamente importante porque para nosotros en Costa Rica en general, y que por ahí estaban citando el Pacto de San José, la importancia de un Estado democrático de derecho tiene su base sustancialmente sólida en lo que tiene que ser precisamente su principal protagonista, que es la justicia. Y en ese sentido, pues tomando como parámetro que tuvimos la oportunidad el pasado domingo de contar con elecciones presidenciales, pues tenemos que siempre recordar y tener presente que nuestro Estado social de derecho, su base, su planteamiento vascular dentro de lo que tiene que ver con nuestro sistema democrático, tiene su basamento principal en la justicia. En la justicia que sirve precisamente como ese eje contralor de todo lo que tiene que ver con los demás poderes del Estado y de poder brindarle a los ciudadanos la posibilidad de acudir precisamente a velar por los derechos fundamentales, por los derechos de las personas que acuden a pedir precisamente justicia. Dentro de este aspecto, pues voy a tratar de ser un tanto pues, resumido y concreto, sobre todo por razones de tiempo. Quisiera pues primeramente dejar evidenciada la situación de que en materia de justicia, pues lógicamente estamos atravesando desde hace varias épocas o décadas una serie de reformas procesales sumamente importantes que han venido operando en nuestros países. Sin embargo, pues estas reformas no podrían estar visualizándose como definitivas para poder aspirar a un cambio de paradigma y poder lógicamente hacer frente a todo lo que se está dando hoy en día. En ese sentido, estamos totalmente convencidos que para una justicia eficiente y valedera se requiere un sistema de gestión, de gobernanza, pues también total y absolutamente adaptable a la realidad que estamos viviendo. De nada, pues nos sirven leyes súper modernas, normativas con una técnica y con un calado de implementación bastante sólido y eficiente si no tenemos a su lado una verdadera gestión del aparato jurisdiccional. A la par de esa gestión, lógicamente que también hoy es incuestionable
lo relativo a la importancia del ámbito digital, de lo que tiene que ver con la ciencia informática, con lo relacionado propiamente con el sistema de inteligencia artificial, las grandes ventajas que nos ofrece la informática y cualquier propuesta de cambio, de mejora, de darle una mayor jerarquización a la justicia, lógicamente que si no se tiene en cuenta actualmente las bondades que ofrece la tecnología, difícilmente podríamos salir adelante en estos retos que nos ofrece el siglo XXI. Y vaya tarea si tomamos en cuenta lógicamente lo que estamos atravesando y que todavía no hemos salido de este escollo. Y en ese sentido, pues lógicamente que la tecnología y la ciencia no es algo nuevo dentro de lo que tiene que ver con la justicia. Estamos acostumbrados desde vieja data a tener pues una visión de la justicia espacial, una visión de la justicia bajo el punto de vista de los espacios físicos donde interactúan jueces, fiscales, defensores y las partes involucradas en un litigio. Esto, pues, de buenas a primeras, como que se ha venido diluyendo de manera paulatina. Y en ese sentido, pues, se apuesta por una especie de desespacialización de la justicia, como lo dice un tratadista francés, en el sentido que ante la disrupción de las audiencias virtuales, la disrupción de lo que tiene que ver ahora con el tema de la inteligencia artificial, con la apuesta por justicia predecible en la medida de lo posible, con la situación que nos ofrece también las bondades de los insumos, de los algoritmos que vienen en gran medida a ofrecernos todo un cambio de paradigma en cuanto a la posibilidad de poder determinar una serie de información que pueda darnos algún parámetro más o menos previsible de la forma en que se van a resolver determinados litigios. Entonces, todos estos aspectos a que hago mención tienen que ver lógicamente con el hecho de que, como les comentaba, la administración de una justicia eficiente tiene que ver lógicamente con leyes bien redactadas, recursos adecuados, pues difícilmente sin recursos patrimoniales, con todos los requerimientos que hoy pues se nos están exigiendo, se podría hacer frente a la justicia. Y lógicamente que también un tercer elemento es de tipo cultural. Este tercer elemento es el factor más importante, ya que cultura es la base de los dos primeros factores. Es la capacidad de escribir e interpretar bien las reglas, así como la competencia para administrar adecuadamente los recursos. Ciertamente, sin embargo, uno puede liberarse de una serie de situaciones que anteriormente podrían venirse presentando. Sin embargo, ese cambio de paradigma tiene que reflejarse lógicamente en los juristas. A veces entre los juristas y especialmente los procesalistas circula una idea extraña, una idea de que en el mundo del derecho entre la teoría y la práctica son originalmente dimensiones distintas o extrañas. Pareciera que esa idea, pues lógicamente hay que ir cambiando, hay que irla redescribiendo, en el sentido de que las normas procesales tienen que ver lógicamente con todos los requerimientos de tipo teórico y también de tipo operativo. Importante insistir en el tema de la justicia predictiva o predecible. Y en eso pues es muy importante tomar como parámetro lo que se ha venido en estos últimos años a propósito del COVID y de las exigencias que esta situación de resiliencia nos ha presentado, en optar precisamente por una serie de propuestas que, si no fuera por lo que estamos viviendo, tal vez no se hubiesen planteado. Me refiero concretamente a la situación de los países que han optado precisamente por contratar
por implementar a través de empresas, con los riesgos que ello genera, la posibilidad de adaptar a casos específicos situaciones que se vengan entonces a dar a nivel de política pública, como es precisamente lo relativo a toda esta serie de propuestas relacionadas con la informática. Particularmente en Francia, a nivel de derechos de política pública, mediante un decreto de reciente data del 2020, se crea una entidad que se llama Data Use. Tiene por objeto desarrollar un algoritmo encargado de extraer y explorar de forma automatizada los datos personales contenidos en las decisiones relativas a indemnizaciones por daños personales. Se ilustra que tendrá que permitir una mejor administración de justicia y la provisión de una herramienta a las personas que les permita tomar decisiones más informadas sobre si iniciar o no una disputa o aceptar o no ofertas de compensación propuestas por las aseguradoras. Se especifica que este dispositivo únicamente constituirá una ayuda a la toma de decisiones y los objetivos que persigue, entre otros aspectos, son los siguientes: la evolución retrospectiva o prospectiva de las políticas públicas en materia de responsabilidad civil y administrativa, el desarrollo de sistemas indicativos de referencia para la indemnización de daños personales, informar a las partes en la evolución del monto de las indemnizaciones que las víctimas puedan reclamar para favorecer una solución amistosa a las controversias. La información o documentación de los jueces llamados a decidir sobre las demandas de indemnización por daños personales. Estas propuestas, lógicamente, pues tienen como paradigma la situación relacionada entre aquello de una justicia con rostro humano o una justicia que podría ser delegada a las máquinas. Y en ese sentido, pues acudiendo a una serie de posiciones, diríamos así, contradictorias o de posiciones antagónicas sobre aquellas personas que están total y absolutamente contrarias a la posibilidad de incorporar este tipo de informaciones por medio de la robótica, por medio de los algoritmos, en el sentido de que podrían ser manipulados a través de ciertos sesgos que en ese sentido generarían un problema absolutamente directo sobre eventualmente los derechos humanos. Y esos problemas o esas predisposiciones podrían tener lugar, por ejemplo, con aspectos de nacionalidad, con aspectos relacionados al sexo, religión, etcétera. Pero correlativamente también, pues se toma en cuenta que a nivel también de la administración de justicia humana, pues no del todo este tipo de circunstancias están absolutamente descartadas. Lo que se tiene en cuenta o lo que se pretende es tratar de que la computación obtenga una información de la manera más transparente, más sólida, de mayor cuidado posible, por cuanto ofrecería una enorme herramienta para poder solventar los problemas que genera la mora judicial. Sabemos que el procesamiento de datos a gran escala en el campo de la medicina y ahora en el campo de la justicia podría generar una serie de ventajas sumamente importantes para la posibilidad de que en cierto tipo de procesos, desde luego que no se puede generalizar, pues logren ofrecer a la administración de justicia esa serie de ventajas que tanto se está pregonando. En definitiva, pues el aporte y el debate doctrinal de esta materia son enormes, no solo en el campo de lo estrictamente jurídico, sino en el campo de la ética, la filosofía y la dignificación aún en curso de la persona humana, lo que denota que el derecho no es un punto de reflexión unitario,
sino que cada vez es más multidisciplinario desde sus mismos orígenes. Con eso, pues, dejo a la reflexión de ustedes esta serie de propuestas y de inquietudes que se han venido, pues, últimamente estudiando, valorando, a fin de lograr, pues, una posibilidad de mejora en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la justicia y desde luego que a su vez tratando de que los derechos humanos sean preservados y desde luego aún mejorados. Muchísimas gracias. A continuación, la conferencia del doctor honoris causa Álvaro Sánchez González, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y vicepresidente de la FIE. Te doy el uso de la voz, André. Primeramente, agradecerle al señor Froilán Alvarado, al señor Olman Olate y al señor Álvaro Hernández por sus conferencias. Han sido de mucho aprendizaje para todos y todas en esta noche. Para concluir con este conversatorio, procederemos a escuchar al señor Álvaro Sánchez González con su tema La abogacía en el siglo XXI, con unas palabras de clausura. Muy buenas noches a todas las personas que están presentes de manera acá en el auditorio, a los que están por medio de las redes, a don Álvaro Hernández, a don Froilán, a don Olman Olate, por supuesto al presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, don Francisco Morales. Quería cerrar recordando por qué tenemos que tener una abogacía del siglo XXI. Y dichosamente yo creo que don Álvaro Hernández se me adelantó un poco, así que voy a tener que cambiar algunas palabras. Pero precisamente hoy este congreso refleja lo que es una abogacía del siglo XXI. La pandemia aceleró procesos y uno de los procesos que más aceleró es el tecnológico. La tecnología en 2 años de pandemia nos pasó de un día a otro a la virtualidad, de la presencialidad a la virtualidad y hoy a un mundo híbrido. Y esa es la realidad. El ejemplo, hoy nos escuchan países de diferentes países, nos escuchan y nos ven personas de diferentes continentes. Algunos probablemente hablen español, otros lo entiendan, porque esa también es la dinámica de la federación. Tenemos personas de habla inglesa, personas de habla portuguesa principalmente, y algunos de habla francesa. Eso es parte de esa abogacía del siglo XXI. Pero la abogacía del siglo XXI tiene características que se han formado ya en la primera quinta parte de este siglo. Y algunas de esas que la hacen diferente, y aquí que vemos nuestro emblema de nuestro 140 aniversario, que estamos aún cumpliendo, nos refleja lo que es esta abogacía del siglo XXI, donde si nos devolvemos y regresamos el tiempo y nos imaginamos en el caso de Costa Rica, pero probablemente haya ocurrido en el caso de las abogacías de todos nuestros países, en un grupo reducido de hombres, probablemente en todas nuestras naciones, a hoy a un grupo amplísimo, donde por lo menos en el caso nuestro de Costa Rica, y esa es una marca indeleble de una abogacía del siglo XXI, donde hay más mujeres abogadas que abogados. Esa es una realidad de este siglo XXI. Parte de esa realidad la vemos ya en nuestro ADN normal, como que incluso nos llamemos Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. En ese tema, ese es un paso fundamental a esa equidad de género,
donde aquí hemos visto, donde muchas o una gran mayoría de de nuestras personas participantes son abogadas, abogadas de un altísimo nivel académico, y eso, como decía anteriormente, es parte de esta huella indeleble ya del ADN de una abogacía que se transforma, y esa transformación viene de todos y todas, donde ya los y las abogadas nos vemos en el mismo nivel, donde nadie está ni un paso adelante ni una escala más arriba. Pero también la abogacía de este siglo XXI, y esa parte creo que don Álvaro expuso muy bien, nos trae los retos tecnológicos. Los retos tecnológicos en donde el fallo judicial tiene que tener siempre un rostro humano, independientemente de la tecnología y lo que ésta pueda avanzar, y avanza. No perdamos lo humano, porque a pesar de que la tecnología, como dije, avanza, nunca podemos dejar la esencia de lo que somos, de los seres que somos, que además tenemos algo que puedo asegurar que nunca va a tener la tecnología. La tecnología podrá tener muchas herramientas, pero hay una herramienta humana que nunca tendrá la tecnología, y es la espiritualidad. Y ese valor espiritual es el que nos hace humanos y el que nos ayuda a corregirnos y a mejorarnos continuamente en esa relación cuerpo-mente. Así que nunca verán un robot con espíritu. Se los puedo garantizar que a ese nivel no llegará ni siquiera en los próximos 5,000 años de existencia de la humanidad. Así que también la abogacía del siglo XXI tiene que favorecer y estimular ese sentimiento de espiritualidad, que no es un sentimiento religioso, sino es un sentimiento que también va más allá del sentimiento que de nuestros sentidos. Es algo que nunca podrá trascender esas máquinas, esos robots, que nos van a colaborar cada día más, pero que nosotros, como abogacía del siglo XXI, tenemos que defender esa parte interior de lo que somos, porque todos los que escuchan, los que están aquí, los que nos ven, todas las personas tenemos muy claro: amamos y defendemos los derechos humanos. Y eso precisamente es parte de esta lucha a la que tenemos que llegar, de mantenernos en nuestras esencias de personas. Y de ahí que también esa abogacía del siglo XXI tiene que ser una abogacía que se modernice en dimensiones que nos lleven más allá de lo que se hacía todavía a principios de la primera década. Una abogacía del siglo XXI tiene que tener una estructura, un diseño, y nosotros acá como Colegio de Abogados hemos dado ese paso porque tenemos un plan estratégico que delinea la actuación gremial como tal, pero también la dirección administrativa que permite que un colegio del siglo XXI camine por la senda correcta en todas sus direcciones. Esa realidad de tener un plan estratégico implica un compromiso que tampoco las máquinas nunca van a poder tener, y es una ética en sí misma, una moral tampoco, y también el de razonar procesos de transparencia. Entonces, esto es fundamental, y en el caso nuestro, dando un paso también hacia esa abogacía del siglo XXI en transparencia,
implica que además tenemos que ser coherentes entre lo que hacemos y entre lo que decimos y adaptarnos a seguir apoyando, integrando este plan estratégico en esa dirección con transparencia desde la parte administrativa gremial, pero también desde la parte administrativa interna como organización, pero también nos obliga a hacer un llamado a todos y todas nuestros agremiados y nuestras agremiadas de todas las abogacías para que cumplan también con sus responsabilidades. Todos y todas nos juramentamos cuando nos incorporamos a un gremio. Y esto significa que dijimos que íbamos a cumplir con la ley y con la Constitución, por lo menos en el caso de nuestro país. Eso también sigue siendo la transparencia, parte de esta abogacía del siglo XXI. Defender a nuestros agremiados es fundamental y defender, y lo recalco, defender la existencia de los gremios es fundamental para un proceso democrático, incluso en países donde consideran como el nuestro una de las democracias más sólidas de este país, porque los colegios profesionales, y en específico lo del de abogados y abogadas, porque somos los y las defensoras de los derechos humanos. Y en ese sentido también en nuestro modelo, los señores jueces que tengo a mi derecha son los que dictan sentencia en favor de esos derechos humanos. Esa es parte de nuestra responsabilidad del siglo XXI. Por eso el modelo de abogacía costarricense ha tenido una gran sabiduría en incorporarnos a todos juntos y también una gran sabiduría en que esta colegiatura sea obligatoria, la cual defenderemos dentro y fuera de nuestro país. Apoyado eso a que tenemos que apoyar el Estado de Derecho, la independencia judicial y la independencia en el ejercicio liberal de la profesión, porque en este siglo XXI, el día que eliminemos una de las tres, estaríamos dando un retroceso gigante como actores sociales en nuestra democracia y en nuestros sistemas y debilitando por sí mismo el Estado de Derecho al que estamos comprometidos y tenemos que defender. Pero también implica que una abogacía del siglo XXI sea responsable con nuestros y nuestras agremiadas en el sentido de que todos y todas merecen una remuneración justa, ya sea como salario o como honorarios, por la responsabilidad implícita de defensa de los derechos humanos. Una abogacía del siglo XXI también tiene una responsabilidad social que cumplir a través, en el caso nuestro, de una defensoría social que dentro del contexto implica que a través del convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos podemos llevar asuntos de cualquier ciudadano o ciudadana que estén integrados al sistema en que esté incluido la Corte de Derechos Humanos. Una abogacía del siglo XXI también tiene compromisos con organizaciones como estas y abre espacios de acercamiento, como lo hemos hecho con la Corte Interamericana, con la Corte Centroamericana de Justicia. Y en el caso específico nuestro, con ese compromiso en pro de la ciudadanía también, con la Defensoría de los Habitantes, la Corte Suprema de Justicia y en una adenda que también implica la justicia restaurativa. Así que el avance de una abogacía del siglo XXI no se puede detener. El estar hoy aquí reunidos para nosotros, Colegio de Abogados y Abogadas, pero también Federación
Iberoamericana de Abogados implica esa integración a través de la bilateralidad con el Consejo General de la Abogacía Española, con el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, porque todos y todas tenemos que ir mejorando, como lo dijo don Álvaro ahora, esa multidisciplinaridad y ese ámbito jurídico multidisciplinario que nos trae y nos tiene acá, no solo en el intercambio de unos y otras, porque al principio veíamos cómo el derecho fue saliendo de una esencia, se dividió prácticamente entre público y privado, y hoy existen tantas disciplinas jurídicas que casi que podríamos pasar unos cuantos minutos contándolas y van a salir más, porque no se detiene. Eso es parte de esa abogacía del siglo XXI. Así que nosotros, como Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, también en esas acciones definidas hacia esa abogacía del siglo XXI, marcando esa hoja de ruta, hemos realizado también un convenio con la ONU Costa Rica en torno a la lucha contra la discriminación, porque creemos que todos los seres humanos son iguales en su esencia, pero también tenemos que tener cautela, dicho sea de paso, con la tecnología, porque la tecnología es un arma que pareciera a veces inofensiva, porque en las redes sociales las personas se denigran, se ofenden, se difaman, se injurian, se miente, y a veces la noticia de la mentira es la que se convierte en realidad, y con eso se juzga innecesariamente a las personas. Y aquí recordando uno de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos que rescata la esencia de esa dignidad humana. Así que parte de ese compromiso de nosotros en pro de esa abogacía del siglo XXI es que siempre deberemos luchar por la dignidad de las personas, de todas las personas que tienen vulnerabilidades más grandes, de las que tienen vulnerabilidades reducidas, pero que todos y todas somos iguales. Hoy acá tuvimos la oportunidad y quería cerrar, o voy a cerrar, en esta abogacía del siglo XXI tenemos que trabajar en esa lucha en contra de las personas que difaman en las redes. Y tenemos que hacerla nosotros mismos. Cuando nos manden difamación, cuando manden mentiras, cuando nos envíen chistes desagradables, chistes étnicos, chistes en contra de uno u otro género, simplemente tenemos que dar el primer paso y borrarlos, porque la abogacía del siglo XXI tiene que respetar la esencia de la dignidad humana. Y así que muchas veces hasta las organizaciones, incluida esta, hemos sido objeto de mentiras, de difamaciones. Y qué triste, porque así no se juega. Hasta en el deporte, y voy a hacerlo analógico al fútbol, hay que jugar el fair play. Usted puede diferir y puede tener opiniones diferentes, pero siempre en el marco del respeto y de esa esencia de saber que la dignidad humana no se pisotea ni siquiera en las redes. Y hoy que tuvimos la presencia aquí de una de las más connotadas abogadas de este país, la primera mujer afrodescendiente abogada, la primera mujer diputada a la Asamblea Legislativa costarricense, cuando conversábamos informalmente, llegamos a una conclusión muy simple de por qué
es importante la abogacía del siglo XXI y por qué tenemos que mentalizarnos en esa abogacía que hoy tenemos que ir construyendo y que sé que en unos años va a dar resultados. Y esta es la frase con la que voy a cerrar, que doña Telma y yo concluimos. La abogacía del siglo XXI simplemente no discrimina. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y a todas.